también el Señor está ahí y a muchos pues los veo como parte del crecimiento a lo largo del tiempo. Algunos que los conocí chiquitos y ahora están grandotes. Algunos los conocí flaquitos y ahora ya estamos más llenitos, ¿verdad? Nos vimos más jóvenes y todo, y ha sido una tremenda bendición. Igual, consideramos también Fede, que aquí viene ya por fin, miren, también es, él, sí, gracias. Es que tengo problemas con la garganta, pero estábamos diciendo ayer, mi sobrina le preguntaba a mi hermana, oye, ¿quién es el hombre que siempre anda con mi tío? O sea, Fede, le dice, es su amigo, andan para todos lados. Pues yo también bendigo a Dios por la vida de Fede, me acompaña a muchos lados, y en este tiempo vino Rudy y Mike, y bueno, como decía el hermano Isaac, su vida nos ha bendecido también. Las iglesias en las que he estado nos han bendecido personalmente y al equipo de antes era CBM, ahora es Sal y Luz. Y estamos aquí pues con mucho gusto y como que me siento en familia en el sentido de que veo a muchos que de toda la vida, ¿verdad? Nos vemos aquí, nos vemos en los campus, en los congresos y todo, y pues somos una familia nacional. Gracias por recibirnos con tanta calidez y tanto amor. Y bueno, en este tiempo, para ir entrando en tema, ustedes han visto a lo largo del tiempo, Dios me ha dado el cargo, la tarea de trabajar hacia los adolescentes y hacia los jóvenes de manera especial. Dios ha abierto el panorama y me ha tocado ya hacia los hombres, hacia las familias, hacia los papás, hacia las mamás, a los matrimonios y todo esto, pero pues el énfasis, la carga fuerte siempre ha sido a los adolescentes y jóvenes. Entonces ustedes pueden decir en esta mañana, yo no soy adolescente ni joven, no, pero seguro alguien se te va a acercar, un adolescente, un joven, quizá vas a tener a un chiquito por ahí, a una vecina que va a preguntar, oye, que mi hijo anda en esto, que mi hijo anda en lo otro, y a veces no tenemos respuestas. Ayer les decía que cuando el apóstol Pedro predicó su sermón, de repente la gente se compungió de corazón, se quebró de corazón, y la pregunta inmediata ante la exposición de la palabra fue, ¿qué hacemos? Y lamentablemente la iglesia en este tiempo en muchas cosas no está dando respuestas. No estoy, al hablar de iglesia no me refiero a esta, ¿verdad? Me refiero al cuerpo de Cristo en general, no está dando muchas respuestas y eso es preocupante. Y quiero, esto de liderazgo generacional en un sentido es nuevo y es hablar un poquito acerca de las nuevas generaciones. Porque podemos decir, no, eso que lo tomen los líderes de jóvenes, no. Si los papás no entendemos lo que está pasando con los chicos, si los papás no entendemos lo que está pasando, entonces habrá una desconexión, habrá una gran cima entre nosotros y las nuevas generaciones. La escritura habla en el libro de los jueces que hubo una generación que no conoció a Jehová. Porque ¿quién hizo mal el trabajo? Los padres, ¿verdad? El Señor lo encargó lo encargó a cierta gente y hicieron mal su trabajo y hubo una generación que no conoció a Jehová. Hubo gente que no tenía experiencias personales. David Wilkerson, cuando su hijo empezó a predicar también, dice el hijo de David Wilkerson que él en los sermones donde compartía decía las experiencias de su papá. Decía, es que mi papá pasó esto, mi papá Dios lo usó de esta manera, y que un día, después de una reunión, Dios le dijo, ¿y cuándo vas a hablar de las tuyas? ¿Cuándo me vas a experimentar a mí como tu padre lo ha hecho? Entonces, yo en mucho tiempo también hablaba mucho de las experiencias todavía, de las experiencias de mi papá, pero también quiero las mías, también quiero las mías. Les digo, allá en San Luis, les dije, yo voy a escribir un libro de lo que aprendí de mi papá, y espero que Dios me lo conceda, porque muchas cosas de la vida las aprendí de mi papá. Y mi papá me decía, esto no. Por ejemplo, nada de corrupción. Él pudo haber tenido cosas, pero por no prestarse a cambiar su fecha de nacimiento, no tuvo. Y tiene la conciencia más limpia que haber tenido quizá propiedades, quizá cosas, pero no cambió la integridad no cambió. Veníamos diciendo ayer con Ruth, Ruth también es hija de pastores. Yo no tuve tele en mi casa. Yo le voy a la América. Ya caí de su gracia, pero yo le voy a la América. No me avergüenzo como ni del Evangelio ni de la América. No me avergüenzo. ¿Y qué creen? En aquellos tiempos no teníamos televisión, pero mi abuelo nos regaló una en blanco y negro de esas de tac, 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 tac. Entonces mi papá no la puso, la guardaron abajo de la cama. Pero cuando había partidos, yo le decía, papá va a jugar en América el viernes. Papá va a jugar, ok. Me dejaba la lista de notas de la hermana Hicks. Me decía, ¿cuánto dura el partido? 2 horas. 2 horas de oración antes. Y yo las hacía.
de adolescente. Ahora decíamos, que quizás eso fue exagerado en ese tiempo, hermano. Eso me mantuvo a mí. O sea, eso funcionó conmigo. No quiere decir que va a funcionar igual con mis hijos, no. Eso funcionó conmigo y yo doy gracias a Dios por todo eso. Y agradezco, les digo, lo que hicieron mis papás conmigo. Nosotros en un tiempo, en el ministerio que estuvieron mis papás, pasaron ellos por unas situaciones de estrechez económica difíciles. Pero ¿qué creen? De verdad, mi mamá encarnizó la película de La vida es bella. Ella nos hizo creer que todo era maravilloso. Incluso dice, hasta después me di cuenta, a veces no teníamos para comer hace años, no teníamos para comer solo jitomate, limones, y ella nos decía, hoy vamos a comer lo que siempre quieren los niños, o sea, churros con jitomate. Yo no veía que no había. Mi mamá lo puso, nos lo ponía como, qué bendición, vamos a comer jitomate con limón y sal y chile y todo eso, y nosotros bien contentos. Eso lo aprendí de mis papás. Y en este tiempo, al hablar del liderazgo generacional, estamos hablando del trabajo que obviamente entiendan los chiquitos, los adolescentes, los jóvenes, pero también los papás, también los adultos, los que estamos alrededor de los chiquitos. Dice la Biblia en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo, en la versión normal dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y abajo en una versión con palabras más entendibles dice, donde no hay visión el pueblo se extravía. ¿Qué quiere decir eso? Que donde no hay rumbo, donde no hay dirección, el pueblo se extravía, el pueblo se queda a la deriva. Y si en este tiempo con los jóvenes y los adolescentes y las familias no hay visión, no estamos teniendo un destino, un lugar hacia dónde ir, ¿qué creen? Vamos a llegar a ningún lado. A algún lugar llegaremos, pero no será quizá el que queríamos planear, la ventaja de lo que queríamos hacer. Y cuando pasa ese tipo de cosas y en la iglesia no hay visión con respecto a los jóvenes y a los adolescentes, en lugar de haber conexión con ellos, está cada vez habiendo más distancia, porque no entendemos lo que está pasando con ellos. No que seamos malos, pero a veces no entendemos la manera en la que ellos ven el mundo ahora, que lo ven muy distinto a como lo veíamos cada uno de nosotros. Hay una urgente, diga conmigo esa palabra, urgente, otra vez, urgente, necesidad de trabajar hacia y con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones me estoy refiriendo al rango de edad de 6 a 25 años. De 6 a 25 años. Es una urgencia abrir los ojos, es una urgencia estar pensando en que esa generación necesita conocer a Jesús. Necesita conocer que Él sigue trabajando, que Él es milagroso, que abre caminos, que está obrando aunque no lo podamos ver. Ya me eché el canto, ¿verdad? Él está obrando. Esa generación necesita conocerlo, conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Damos por hecho de que porque vienen a la iglesia son salvos y no. Damos por hecho de que porque los vemos quizá llorar han sido convertidos y no. Son encuentros emocionales que quizá tienen y que el Señor aprovecha. Pero una cosa es tener esos encuentros y otra cosa es nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver con otro tipo de características. Tenemos entonces la necesidad de, esto me lo voy a brincar porque esto es para un entrenamiento a los líderes de jóvenes. Pero aquí sí, Marcos 1:17, bien fuerte, 1, 2, 3. Ese llamado, aunque fue para los discípulos, a los que Él llamó para que estuvieran con Él, dice que el Señor Jesucristo, ¿de dónde nace lo que hacemos hacia los adolescentes y hacia los jóvenes? ¿De dónde nace lo que tú vas a hacer en tu casa hacia los adolescentes y hacia los jóvenes, a tus hijos en general? El Señor Jesucristo dijo, venid en pos de mí. Ese es el llamado. O sea, el que a veces decimos que yo estoy llamado a trabajar con los jóvenes. En la Biblia no hay ningún llamado a trabajar con los jóvenes. Yo estoy llamado a trabajar con los niños. En la Biblia no hay llamados a trabajar con los niños. En la Biblia hay llamados a ir en pos de Él. En la Biblia hay llamados a estar con Él. Después de que estamos con Él, fíjate, ese es el llamado. Después de estar con Él surge entonces la tarea. Cuando tú conoces al Señor, Él te da una carga por los jóvenes, te da una carga por los niños, te da una carga por los adolescentes. Te empieza a pesar tu casa y dices, ¿cómo es posible que en esta casa no estamos viviendo una vida al estilo del reino? Estamos viviendo una vida al estilo secular, donde hay pleitos, donde hay desconexión, donde no nos hablamos, donde nuestro hijo se mete a su cuarto. ¿Sabes tú que hay incluso ya temas completos en cuestión de que nuestros hijos se pierden en sus recámaras?
O sea, allí es donde, porque ahora no están desconectados, están conectados con el mundo y nadie los supervisa. Están en su cuarto, metidos en sus redes sociales, metidos investigando quién sabe qué cosas. El llamado es la invitación a ser. Pregunten esta mañana, ¿cuántos son cristianos? Si en esta mañana yo trajera un juez y alguien te acusara de ser cristiano, el acusador, el abogado acusador, le fuera a presentar pruebas a Dios de que tú eres cristiano, ¿habría suficiente evidencia para declararte culpable? O sea, tú serías lo suficientemente, tendría el abogado suficientes evidencias para decir es que este es cristiano. Bueno, hay unos amén, poquitos aménes. ¿Cuántos sí habría evidencias de que no es que ora, lee, comparte, se congrega, diezma, tiene sus prioridades en orden correcto? Es Cristo. Veredicto del jurado, por favor. ¿Cómo declaramos? ¿Culpable o inocente? ¿A cuántos nos diría el jurado? Inocente. No son cristianos. ¿Sí o no? Eso lo vemos después en algún momento, si le paso el material al hermano Isaac, para que los de Salud lo vean. 8 características específicas que demuestran un nacido de nuevo. Una de ellas es que ama la palabra. ¿Aman la palabra? ¿O te emociona la palabra? Una cosa es que te emociona y otra cosa es que la ames. ¿Eres santo? Porque esa es otra evidencia de que alguien se ha convertido. Empieza a practicar la santidad. Y así, hay cositas así. Entonces, no, este sí es santo. No, este sí ama la palabra. Este sí habla con Dios. Este sí hace esto. Declaramos que es culpable de ser cristiano. Ay, ¿verdad que estamos en aprietos, hermano? ¿Verdad que sí? Porque después de estar con Jesús, de ahí surge la tarea. Cuando estamos con Él, entonces surge el hacer. Y hay veces que estamos al revés. Pensamos que hacemos, y por eso somos y no. Nosotros somos y luego hacemos, ¿sí? Hacemos. Y ese es el llamado, en cuestión de las nuevas generaciones y del trabajo hacia ellos es hacer. Esto me lo brinco, aquí sí. En este tiempo, bueno, esta es estadística del 2016, 3 años atrás, había 300 millones de jóvenes en América Latina que viven sin Cristo. Otra vez, ¿lo lees conmigo esta estadística? 300 millones de jóvenes en América Latina viven sin Cristo. O sea, escucha, viven sin Cristo. No quiere decir que no han oído de Cristo. Viven sin Cristo. Ayer que fuimos a pasear, a caminar, allí por ¿cómo se llama ahí, hermano? Por la fundidora. Dice, hermano, mira, un montón de gente. Gente hay, ¿sí o no? El problema es que no están en las iglesias. Hay gente que dice, no hay dinero. No, sí hay, pero en tu bolsillo no. O sea, dinero sí hay, pero el problema es que no está en nuestro bolsillo, ¿no? Pero hermano, jóvenes sí hay. Gente sí hay, pero el problema es que están sin Cristo. No dice en este tiempo, porque hay mucha gente que conoce, ya ha oído de Cristo, pero la gente vive sin Cristo. Ya escucharon las noticias de que están estos chicos, hay un Salvador, pero no han tomado una decisión. Y es la urgente necesidad a que nosotros nos metamos a trabajar con ellos. Si tú tienes un chico cerca de ti, un adolescente, un joven, ellos toman decisiones de la siguiente manera. Fíjate, toman una decisión, por ejemplo, de su carrera. En la etapa de la adolescencia y juventud es donde se toman las decisiones críticas. Decisión de a qué te vas a dedicar. Decisión con quién te vas a casar. ¿Sí o no? Se toman ese tipo de decisiones que son decisiones tremendas, que determinan en mucho sentido lo que va a pasar correctamente o no en su vida. Y ellos, ojalá que las tomaran de la manera correcta, pero mira, el 75% de ellos la toma por lo que siente. Por eso a veces nos sorprendemos de que en la iglesia cristiana haya inmoralidad sexual, porque no están tomando decisiones por lo que saben, sino por lo que sienten. Y si se sienten amadas por el fulano, sienten que les está proveyendo algo que no tuvieron nunca en su casa, toman la decisión de entregarse a su novio o su novia. ¿Por qué? Porque toman decisiones por lo que sienten. ¿Te ha pasado que cuando, por ejemplo, hay un avivamiento, un evento cristiano tremendo, los chicos dicen, ahora sí? ¿Por qué? Porque están sintiendo en ese momento la presencia de Dios. Pero nuestra tarea es empezarlos a ir en escala descendente o en escala más profunda, a que no nada más tomen decisiones por lo que sienten, sino que
De ese 100%, el 20% toma decisiones por lo que cree. Por lo que cree. Y ya es una gran ventaja. Todos creemos que Dios es bueno. Todos creemos que Dios es santo, ¿verdad que sí? Ok, pero solo el 20% de los jóvenes está tomando, decisiones por lo que cree. Y solo el 5% utiliza sus convicciones. Si ahorita pusiéramos a uno de los chicos o a usted mismo a hacer defensa de su fe, estaría convencido de lo que cree. Estamos convencidos. Miren, una creencia pasa a ser convicción cuando la compruebas, ¿sí? Una creencia pasa a ser convicción cuando la compruebas. Si a mí me dicen, que la fundidora está bien bonita, bueno, yo puedo ver fotos, puedo escuchar testimonios de ustedes y todo eso, y bueno, si lo creo, lo puedo creer, que está bonita. Pero ¿hasta cuándo es una convicción? Hasta que voy, hasta que lo vivo, hasta que voy. ¿Por qué? Jóvenes, estaba ahorita Fede enseñándome en la mañana un video de unos niños sirios que tenían, eran bombas móviles, se iban a inmolar y la policía empezó a desarmar sus chalecos explosivos. ¿Por qué chicos de esa edad están dispuestos a entregar su vida? Porque hay otro tipo de gente que se ha encargado de hacer el trabajo que la iglesia no está haciendo, adoctrinarnos en cosas equivocadas. Y eso es alarmante. El 5% de los jóvenes están tomando decisiones por lo que creen, por las convicciones que tienen, no por lo que creen ni por lo que sienten, sino ya pasaron a un nivel donde están convencidos de que ser cristiano es lo mejor. Y es al punto al que vamos. Incluso no nada más ellos, los adultos. A veces titubeamos, ¿no? De la fe, titubeamos de esto, titubeamos del otro. ¿Por qué? Porque no tenemos una convicción fuerte. Hay 4 características en las que los jóvenes y los adolescentes están en este tiempo. Voy a ampliar el abanico. También los adultos. Miren cómo están. Primero, están confundidos. ¿Por qué confundidos? No sé si te ha pasado que cuando vas, por ejemplo, en una carretera, en una calle, en una avenida, hay un montón de señalamientos. En lugar de ayudarte, ¿qué pasa? Te confundes. ¿Para dónde? O por ejemplo, el Maps o el Waze o el que uses, a veces te dice, da vuelta a la derecha, pero hay una arriba y una abajo, o sea, hay dos pisos. Entonces tú te vas por la de arriba y era por la de abajo. ¿No les ha pasado? Bueno, así nos pasó cuando entramos a Monterrey, ¿verdad? Nos dijo, vuelta a la derecha y vamos, y se parece que el carro va en el carril normal. No, pero era la de abajo. ¿Sí les pasa? Ok, los jóvenes en este tiempo están confundidos. ¿Sabes por qué? Porque hay un montón de filosofías que se están ofreciendo. La nueva era ya no es nueva era, ya es vieja era. O sea, porque antes ese era nuestro desafío. La nueva era se está introduciendo en la iglesia. La nueva era, ya hay muchísimas cosas más que están ofreciéndole a los jóvenes alternativas para vivir de manera correcta, para vivir de manera mejor. Y sí es una pedrada a los papás. Estadísticamente, cristianamente hablando, los jóvenes y adolescentes se van de la iglesia por ver la incongruencia del evangelio en sus padres. En la iglesia son unos y en la casa son otros. Y por eso dice, mira, te lo explico rápidamente. Josh McDowell dice, hay una cosa que se llama una redefinición de las palabras absolutas. Para nosotros la verdad es el original. La verdad es una persona. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Todo lo que se parece a Jesús, todo lo que es como Jesús, esa es la verdad. Pero en la nueva pensamiento de posmodernidad, verdad es lo que funciona. Entonces, si tú tienes un estilo de vida homosexual y te funciona, te ves, no que seas, te ves feliz, está padre tu verdad. Si aquellos se juntan, en lugar de casarse, nada más se juntan, está padre tu verdad porque te funciona. Así todo el tipo de cosas, ¿no? Te funciona, se respeta tu verdad. Pero esa es la premisa que rige definir la verdad. Nosotros como cristianos podemos decir, no, es que la verdad no es eso. Bueno, nos pueden decir, bueno, si eso les funciona, pues qué padre a ustedes. El problema es que los adolescentes están creciendo en esa mentalidad. Lo que funciona es verdad. Aquellos 2 amigos míos gays, se quieren tanto, qué bonito amor. Si no dicen así los chicos, qué bonito amor, qué bonita pareja. Y luego ven que sus papás están en pleito constante, que en su casa hay puros pleitos y dicen, ok, según lo que les dije, la premisa, lo que funciona es verdad. Lo que están diciendo mis papás, lo que están diciendo los cristianos, no funciona.
Por lo tanto, conclusión, no es verdad. Eso ese proceso no se hace así racionalmente, es psicológico. No es verdad. Si se dan cuenta de lo que tenemos en nuestras manos como iglesia, necesitamos modelar el evangelio. Necesitamos vivir como cristianos, necesitamos hacer que el Señor Jesucristo entre a nuestras casas, que nuestros hijos puedan ver que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Él es nuestra prioridad, Él es la fuente de nuestra vida, que todo lo que tenemos es por Él y gracias a Él. Y ellos empiezan a crecer diciendo, es que sí es verdad eso. Imagínate, nos ven que siempre estamos tristes, siempre estamos en lucha, siempre estamos deprimidos. En lugar de fortalecer al Señor y decir, es que las grandes batallas se las da el Señor a los guerreros más fuertes. Gracias por elegirme, Señor, para esta batalla, porque en tu nombre voy a conquistar muros, en tu nombre esto se va a acabar. No, estamos tristes. ¿Y ahora qué haremos? Bueno, entonces Jesús no funciona. ¿Para ustedes Jesús funciona o no funciona? Pongan cara de que Jesús funciona, por favor. Jesús funciona. Él es la fuente de nuestra vida. ¿Sí? Él es la fuente de toda nuestra esperanza. Y por eso los chicos están confundidos. ¿Será verdad o no será verdad? Segunda cosa, están desilusionados. Desilusionados porque en este tiempo la gente de autoridad descuidó su vida en privado. Descuidó su vida buscando la presencia de Dios. Y públicamente de repente se vino un escándalo. Y esos líderes desilusionan a los jóvenes. Les decimos, busca a Dios. Y miren, sí tenemos que tener cuidado de cómo ponemos las cosas. A los jóvenes muchas veces les decimos, ven a la iglesia y verás que Dios te va a ayudar en el examen. ¿Alguna vez han dicho eso? ¿Alguna vez les han dicho eso? ¿Sabes qué? Pero sí necesitas estudiar. Porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, te va a recordar todas las cosas. Obviamente que el Señor Jesús dijo, pero si tú no le metes nada a la bodega, pues ¿qué te recuerda? Ay, es que no, voy a ir a la iglesia, Señor, que mañana pase el examen. Sí, mijo, pero póngase a estudiar. O sea, métele a la bodega para que cuando el Espíritu Santo venga y tú estés en el examen, Señor, ayúdame. Y él dice, ok, y la trae de la bodega, o sea, no la trae del aire. Y a veces damos ese tipo de falsas esperanzas y los chicos se desilusionan porque reprobaron. ¿Les ha pasado aquí que el chico no entró a la universidad? Híjole, que hizo su examen. El próximo domingo va a ser los resultados. Y vienen a la iglesia y, ¿cómo te fue? ¿Sí pasa? Sí, yo sí, sí. Y aquel está allá. No. ¿Qué le decimos? Dios tiene un plan, hijo. Por algo. ¿Sí o no decimos ese tipo de cosas? Eso les ayudará. Bueno, quizá les ayuda, pero los desilusiona porque pues le eché ganas. ¿Por qué pasó eso? Bueno, es que hay que tener cuidado en la que ofrecemos que el Señor Jesús no está ofreciendo, ¿verdad? Hay cosas que Él no está ofreciendo. Están desorientados, no saben para dónde caminar, no saben cuál es su destino. Por eso cualquier camino que se les presenta es bueno y lo toman. Y están desconectados. Eso es una paradoja, porque en el tiempo más grande de las conexiones, las nuevas generaciones es cuando más desconectadas están. No en cuestión de comunicaciones, sino en cuestión emocional, en cuestión espiritual, es donde más desconectados están. Y como adultos a veces estamos pensando que porque aquí los tenemos, están bien. Hay que pedirle al Espíritu Santo una visión más profunda. Decir, Señor, en realidad, ¿cómo está el corazón de fulano de tal? Porque no les ha pasado que hay cosas que suceden en la iglesia o que de repente nos sorprenden y dicen, pero también que iba, ¿qué pasó? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de ver más allá de la apariencia de lo que estaba pasando. De repente nos sale con que estaba fumando marihuana. No se ofenden si digo eso, ¿verdad? No, a veces porque son realidades de lo que pasa. Estaba probando esto, estaba probando lo otro. Ahora, ¿con qué tiene que ver entonces el liderazgo generacional? ¿Con qué tiene que ver? Y ese es lo que decía el hermano Isaac ahorita en la oración. Que Dios nos ayude a poder contextualizarnos, actualizarnos, para que este mensaje tan precioso que tenemos, estas semillas tan preciosas que tenemos, puedan ser conectadas con los jóvenes. Te pongo un ejemplo. Una de las evidencias de un cristiano es que es santo. ¿Cómo es? Y con voz de pentecostal, santo, santo, aleluya, ¿verdad? Esa es voz de pentecostal. Un cristiano debe ser santo. Ok, ¿cómo le decimos a los jóvenes? A ver, tú, mi hijo, ¿cómo te llamas? César. ¿Tú sabes que debe ser santo?
¿Debes ser santo? ¿Tú crees que debes ser santo? Muy bien. ¿Qué significa? Puro. Muy bien. ¿Alguien tiene otro de los muchachos, de los jóvenes? ¿Qué significa ser santo? Isaac. Separarse del mundo. Muy bien. Esas son las respuestas, ¿verdad? Normal. Pero mira, ¿cómo tenemos? O sea, no te traigo la respuesta de la última revelación, no. A los chicos entienden mucho las verdades en contexto de relaciones. Ser santo significa demostrar o manifestar que le perteneces a alguien. Yo tengo algo en mi cuerpo que demuestra que le pertenezco a alguien. ¿Qué tengo en mi cuerpo que le demuestra que tengo a alguien, que le pertenezco a alguien? Mi anillo. Le pertenezco a Noris. A ver, esposos, ¿le pertenecen a alguien? Esas son evidencias de que le perteneces a alguien. Muy bien. Les decía ayer a los jóvenes, hay palabras que nosotros consagramos o santificamos para la gente especial que amamos. Le decimos bombón, le decimos cosita, lo que tú quieras decir. Nosotros nos decimos, mi esposa y yo nos decimos piquis. Piquis. Les cuento rápido la anécdota. ¿Por qué piquis? Cuando nosotros nos casamos estaban de moda los pepsilindros. ¿Se acuerdan de los pepsilindros? Aquellas generaciones. Ok. Yo tenía un alumno, que yo trabajé en la educación, soy maestro en ese sentido allá. Tenía un alumno que no podía hablar bien y decía, profe, ¿no vio mi pichilino? ¿No vio mi pichilino? O sea, su pepsilindro. ¿No vio mi pichilino? Entonces, una vez que yo fui a ver a mi esposa, le digo, tú eres mi pichilino. Mi pichilina. Y luego que se fue reduciendo hasta que quedamos piquis. Y nos decimos piquis, oye piqui. Y ella me dice, oye piqui. No nos decimos amor, ni ositos, ni nada. Nos decimos piquis. ¿Qué creen, hermanos? Que un día alguien se atreve a decirme piqui que no es mi esposa. Yo estaba incómodo, me sentí y dije, no. Esa palabra está consagrada. Esa palabra es santa. Esa solamente es de mi esposa y mía. Cuando tú debes ser santo, César, sí, César me dijiste, ¿eh? Quiere decir que a través de cómo hablas le demuestras al mundo que le perteneces a alguien. A través de cómo te vistes le demuestras al mundo, a la gente, que le perteneces a alguien. A través de cómo sientes, a través de la música que escuchas, tú le estás diciendo al mundo que le perteneces a alguien. Estás consagrado para alguien. Y en ese sentido lo pueden entender los muchachos, porque hay tantos términos que decimos en la iglesia que los jóvenes y los adolescentes no entienden. Nada más les decimos, necesitas hacer un pastel, pero no les damos el proceso. ¿Cómo puedes hacer un pastel? Mira, número uno esto, número dos lo otro. Debemos ser santos, amén. ¿Cómo? Empieza a cambiar tu manera de hablar, porque tu manera de hablar debe reflejar que le perteneces a Jesús. Él es tu dueño, es tu Señor. Amén. Bueno, puntos como ese. ¿De qué se trata el liderazgo generacional? Bueno, la enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad. Léelo conmigo, por favor. 1, 2, 3. ¿Puedo prender el 20? Ok. Hermanos, en esta mañana, ¿están cómodos en su iglesia? La verdad. Pues sí, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados al domingo, estamos acostumbrados a venir el día que tú vengas nada más. Estás acostumbrado ya, estás cómodo. Cómodo. Pues mira, si tú quieres ser excelente, la esposa del Señor Jesucristo es excelente. No permite estar cómoda. Por eso la enemiga más furiosa de la excelencia es estar cómodos. ¿Por qué? Porque estar cómodos nos impide esforzarnos por tener más, por ser más, por ser más, por ser más. Y sucede, si nosotros nos dicen, hermano, le voy a pedir que si por favor a partir del próximo domingo, por un mes, 2 meses, usted empiece a llegar 20 minutos antes, te sacan de tu zona de comodidad y te enojas. Bueno, no tú, a lo mejor yo. Me enojo. ¿Por qué me están pidiendo que llegue 20 minutos tarde? Porque no quiere ser excelente. La enemiga más furiosa de la excelencia es la comodidad, y como iglesia nos acomodamos. ¿Cuándo? A ver, hay maestros de escuela dominical, creo que se vieron con los niños, ¿verdad? Los maestros de los jóvenes, no, o sea, no levanten la mano, ustedes saben quiénes son. ¿Cuánto tiempo prepararon su clase de hoy? ¿Cuánto tiempo prepararon su clase? Anoche, después de ver 2 capítulos de Netflix.
Eso es cómodo, ¿sí o no? Eso es cómodo. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer algunas cosas? Eso es cómodo, necesitamos esforzarnos un poquito más. Hay momentos donde Dios llega a darnos una incomodidad divina. ¿Qué quiere decir una incomodidad divina? Son esas interrupciones de Dios cuando viene a nuestra vida para decirnos que hagamos una cosa distinta, no por lo que estemos haciendo ahora, esté mal, no, sino porque nos pide que abracemos algo mejor. Pero todo movimiento requiere esfuerzo, y para que vayamos a una nueva dimensión, a un nuevo escalón, a un nuevo nivel, a tener una nueva cultura, ¿qué creen? Se requiere esfuerzo, se requiere esfuerzo, se requiere empezar a hacer cosas diferentes, se requiere empezar a hablar de maneras diferentes. En algún lugar en el que me tocó estar las semanas pasadas, usaban mucho una palabra: no, es que aquí está muy difícil, no, es que aquí es muy difícil, es que aquí está difícil. Y los escuchaba y decía: vamos a cambiar esa palabra, vamos a poner desafiante. Este lugar es desafiante, porque difícil nos bloquea. No, está bien difícil. No, es desafiante. O sea, ¿cómo se va a manifestar Dios? Entre más grande la prueba es, más la expectativa del poder de Dios, cómo se va a manifestar. En medio del desierto, cómo va a hacer brotar ríos. En medio de la nada, cómo Dios va a empezar a hacer florecer. Y en ese sentido, hermano, nosotros tenemos que empezar a motivarnos a hacer algo distinto. Dios viene con esas incomodidades divinas, que son las interrupciones de Dios, que no son necesariamente para que dejemos de hacer algo que es malo, son para que abracemos algo mejor. Hay una frase que utilizan mucho los motivadores, y en algunos lugares, en algunas iglesias, que dicen: lo mejor está por venir. Pues eso es lógico. A ver, dígalo conmigo: lo mejor está por venir. Otra vez, bien fuerte: lo mejor está. Claro, claro, porque si no estuviera por venir, ya vivir lo mejor de mi vida, pues como que no, siempre lo mejor está por venir. Hoy, pero hay que aprender a disfrutar el presente, este presente maravilloso que tenemos, esta comodidad divina que tenemos, esta manera en la que Dios los ha bendecido, que se sienten tranquilos en la iglesia, se sienten hermandad, lo que ustedes sienten, que se sienten bien. ¿Qué creen? Si nos quedamos ahí es peligroso. Necesitamos incomodarnos de manera divina, decir: Señor, empieza a incomodarme, porque cuando uno empieza a moverse en su zona de confort, empieza a disfrutar de los resultados que ya tenemos, ahí permanecemos. Y no, Dios quiere que comencemos a ir más allá, pero eso requiere esfuerzo. ¿Requiere qué? Esfuerzo. Ahora, quizá están haciendo esfuerzo, quizá lo que necesitamos en algunas áreas solo es el enfoque de ese esfuerzo. La iglesia tiene temores a veces. Le contaba al hermano Isaac, en San Luis estamos tratando de hacer unos ajustes para revitalizar, remover en el sentido de mover, volver a mover mejor. Y estamos haciendo unos ajustes. Vamos a optimizar todos los tiempos. No queremos agregar más, queremos que lo que tenemos sea óptimo. Entonces vamos a hacer un estudio: ¿en qué gastamos cada minuto del servicio? Y hay un chico que ustedes conocen, que se llama Carlos González. Le dije: anótame minuto a minuto en qué gastamos cada minuto del servicio. ¿Cuánto usamos en los avisos? ¿Cuánto usamos en esto? Entonces, ¿para qué? Para optimizar, para que todo sea más fluido. No, es que los cultos duran muchísimo. No sé aquí cómo están las cosas, no, pero o pasa esto, pasa lo otro, pero a lo mejor estás dando 40 minutos de anuncios. Optimiza. Bueno, vamos a optimizar. Y eso, le decimos a la gente: hermanos, vamos a hacer cambios. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿Qué van a pedir? No, vamos a optimizar lo que tenemos primero para empezar, y de ahí Dios se va a encargar de mover. ¿Queremos ser interrumpidos por Dios de manera divina o no, hermano? ¿Quieres ser interrumpido por Dios, que diga: no es que esté mal lo que estás haciendo? No, es que te estoy invitando a que abraces algo mejor. Te estoy invitando a que abraces algo mejor. Y mira, esta curva que tengo aquí, se le llama la curva decisiva, ¿sí? Y la quiero explicar brevemente. Aquí en la parte de abajo yo tengo a la iglesia, el equipo de liderazgo, cómo está funcionando la iglesia, el mover y todo eso. Aquí está. El proyecto que tenemos por delante debe alcanzar la cresta de la montaña, ¿no? Hasta allá arriba. O sea, nuestro ideal es decir: ok, vamos a empezar a caminar aquí, vamos a subir hasta allá. Y empiezas a hacer esfuerzos, se empieza a modificar y empezamos a subir. Sube. Ahí va. Empezamos a subir.
nuestro proyecto empieza a avanzar, la gente se empieza a emocionar. Oh, están viniendo los jóvenes, oh, está pasando esto, no, qué increíble. Pero ¿qué crees? En casi al llegar a la cresta, nuevamente Dios viene con una incomodidad divina. Y el líder preparado empieza a ver. Dicen que el líder sagaz es aquel que ve las cosas antes de que sean obvias. Repítelo conmigo. El líder sagaz ve las cosas antes de que sean obvias. Y eso, en la Biblia hay una tribu del pueblo de Israel que se llamaban los hijos de Isaacar. Dice que Dios les dio el don de entender los tiempos, el don de moverse, el don de saber cuándo salir a la guerra, cuándo no, cuándo hacer esto, cuándo no. Necesitamos decirle: Señor, dame el discernimiento del mover de los tiempos. ¿Cuándo debo tomar una decisión? ¿Cuándo debo moverme hacia un lado? En ese punto, cuando todo está yendo bien, el líder empieza a ser incomodado divinamente. ¿Y qué crees? Allí empieza una visión y dice: no, necesitamos empezar a hacer algo diferente, necesitamos empezar a hacer algo distinto. Y la gente dice: no, hermano, estamos bien. Pero el líder visionario dice: es que necesitamos hacer algo mejor. No, hermano, estamos bien, mire, no venían los jóvenes, ya vienen. No pasaba esto, ya están. Sí, pero el Señor no nos llamó a eso nada más. ¿Qué crees? Si el líder, a pesar de las voces, toma la decisión, mira lo que sucede. Empieza a ir, a caminar, dice: sí, Señor, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y empieza a subir, a subir. Y si te fijas, hay un pequeño valle después de la cima. Porque si hay una crisis, sí, porque la gente empieza a decir: ¿por qué hizo eso el pastor? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron lo otro? Pero ¿qué crees? Después de que Dios respalda esas decisiones, otra vez empiezas a subir a otra montaña. Ay, perdón. Pero el líder que dice: pues estamos bien, ¿verdad? Estamos encantados, ¿sí o no? A ver, hermanos, ¿están contentos con su iglesia? ¿Verdad que sí? Bueno, están, pero quisieran estar incomodados divinamente. Entonces, ¿qué cree? Aquí empieza el líder, me regreso el muñequito, y el líder decide no tomar decisiones. Vamos bien, ¿para qué? Ok, ¿qué crees que va a pasar? Va a subir, va a llegar, ya ve, pastor, pero va a haber un momento en que va a ir todo para abajo. Ahora, el problema es que las decisiones que yo debía haber tomado allá, las voy a tomar acá, pero acá ya con vuelo para abajo. O sea, voy a tener que empezar a levantar otra vez para allá. Y las decisiones las voy a volver a tomar. Pero ¿en qué condición les gustaría a ustedes como iglesia Montesión? ¿Ahorita sí son de la iglesia Montesión solamente? ¿Hay alguien visitante? Bueno, de la iglesia a la que ves, ¿tú dónde quieres que se tomen decisiones? ¿Cuando las cosas están tranquilas y bien? ¿O cuando ya está la crisis y que ahora sí hay que tomarlas? ¿Verdad que arriba? Ay, ¿por qué el pastor irá a hacer esto? Ay, ¿por qué nos pedirán hacer esto otro? Porque el líder inteligente ve las cosas antes de que para todos sean obvias. Y Dios, confiamos en que Dios dirige a su pueblo a través de confirmar en el corazón cosas en nuestra vida. Estábamos platicando ayer acerca de la búsqueda, la entrega con Dios y cómo Dios está detrás de las cosas, confirmando y confirmando y confirmando. Entonces, hermanos, yo creo que no nada más para la iglesia de aquí, sino para muchas iglesias, el Señor está llamando a que podamos tomar decisiones para ir a otro nivel, pero eso incomoda, eso desequilibra. Un cambio desequilibra, desestabiliza. Pero después de que desestabiliza, ¿qué cree? Empezamos a caminar en eso, empezamos a ver la mano de Dios respaldando, la mano de Dios moviéndose, y empezamos a ver que el trabajo que nos pedía no era mucho, y necesitamos empezar a hacer las cosas de manera correcta. Ahora, esta frase dice: el liderazgo generacional tiene que ver con liderar o pastorear a las nuevas generaciones en una línea continua de formación hasta la etapa adulta. Ayúdame a leerlo, porque algo pasa cuando tú lo lees en tu cerebro. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú, mijo? 13. ¿Hay alguien menor de 13? Están arriba, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer, ponte aquí, mijo. ¿Cómo te llamas? Sharon. Ok, aquí tenemos a él. ¿Alguien después de 13 que pase 15? 14. ¿Tú 14? Muy bien. Un joven de 18 a 20. Un joven, pasa,
¿Ahí están arriba los jóvenes? Ah, están ahí. ¿Cuántos tienes tú? 20, 20. Y tenemos uno de 20. Y vamos a suponer que acá tenemos un chiquito. Un chiquito. Bien, pareciera que fuera al revés, ¿verdad? No, pero este es el ejemplo que quería. Así está bien. Aquí tenemos un chiquito. El liderazgo generacional en la iglesia y en la casa de Dios es no decir, hermana, usted se va a hacer cargo de estos y para ella solo estos cuentan. Hermano, usted se va a hacer cargo de estos y para él solo estos cuentan. No, el liderazgo generacional es pastorearlos a todos en línea continua. El liderazgo generacional tiene que ver con tomar a todos. Es un bloque completo, no es un bloque seccionado. Es un bloque completo. Entonces, yo estoy pastoreando a ellos, pero pensando en aquellos, pensando en ellos. Y ahorita vamos a ver cómo debe ser el programa y cómo debemos cambiar. Gracias, siéntense. Cómo debemos cambiar en cuestión de esto. Pastorearlos en forma continua, no segmentada hasta la vida adulta. Porque miren, en los últimos 7 años, a partir del 2012, más o menos, finales del 2012, se ha descubierto mucho, la neurociencia ha descubierto mucho cómo aprende el cerebro. Y han comprobado, ¿qué crees? Que Romanos 12, 2 es posible. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformaos es reescribir. Y decían hace tiempo que las neuronas no se pueden reescribir. Pues la Biblia decía que sí. Y la neurociencia está comprobando hoy que sí. Está comprobando hoy que sí. Entonces, fíjate bien en la frase. En los últimos 7 años se ha descubierto mucho sobre cómo aprende el cerebro. Ok. Se tiene nueva información de cómo aprendemos porque se puede monitorear en tiempo real a un alumno en clase cómo está funcionando su cerebro. Se puede ya monitorear eso. La neurociencia lo está haciendo. ¿Qué crees? La iglesia necesita entonces revisar cómo enseña. Si ahora estamos sabiendo cómo aprenden de maneras diferentes, entonces ahora hay que revisar cómo enseñamos, cómo compartimos, cómo transferimos los principios bíblicos, cómo transferimos esto, cómo transferimos lo otro. Le pregunto, ¿las clases de niños las seguimos dando como las dábamos hace 8 años? ¿Hace 6 años? ¿Hace 4 años? Siguen las mismas clases, sigue el mismo franelógrafo, incluso no han comprado uno nuevo, los monitos ya están viejitos, ya descoloridos, se sigue poniendo lo mismo. El cerebro ha cambiado, los chicos aprenden de maneras nuevas y diferentes y nosotros tenemos que empezar a entender eso, hermano, que ellos están aprendiendo de manera distinta. Revisar la misionología, esa es la palabra técnica que se da en el Instituto Bíblico para la manera de hacer la misión o la manera de llevar el evangelio a los chicos. Necesitamos revisarla. ¿Cómo pueden aprender? Si tú les das una lección sobre santidad con la manera en la que te la expliqué, va a ser increíble. ¿Cómo ellos, los chicos, pueden empezar a entender y decir, ok, ser santo quiere decir que yo debo hacer evidente de que le pertenezco a alguien. ¿A quién le perteneces? A Jesús. Y está reafirmando ese pensamiento y dice, a ver, los que están aquí, que postean en las redes sociales, tus posts hacen evidente de que le perteneces a Jesús. ¿O a quién le perteneces según lo que posteas? Es que a veces decimos, es que muchachos, ¿por qué están compartiendo eso? Porque no saben, no conocen a Jesús. Necesitamos llevarlos a que conozcan a quién, a Jesús. Y normalmente en las iglesias modernas hay cuatro paradigmas o 4 maneras de pensar que nos han limitado y que son los que se necesitan romper. No se rompen de un solo golpe, se rompen gradualmente. El número 1 es el ministerio de los niños y el ministerio juvenil. Son 2 ministerios aislados, como lo puse ahorita. Los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes. Los chiquitos para allá, los jóvenes para allá. Eso nos ha limitado. Porque no pensamos generacionalmente, pensamos segmentalmente, o sea, pensamos así nada más verticalmente, no horizontalmente. Y pensamos que los niños, pues están separados ya cuando suben a los jóvenes. Ya subió a los jóvenes. ¿A qué edad suben aquí a los jóvenes? ¿A qué los entregan a los jóvenes? Prepa. Los adolescentes son secundaria, ¿verdad? Secundaria normal, normalmente. Muy bien. Pero no pensamos en un ministerio generacional.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos perdiendo mucho de lo que Dios quiere hacer en ellos porque necesitamos pensar en todos como bloque. También otro, los adultos son prioridad de los pastores principales. Eso es algo que a nivel general de la iglesia latinoamericana, la iglesia de todo, sí o no, normalmente los adultos son los más importantes. A los niños, bueno, pues pues les ponen una película. Les pregunto, ¿ya se pueden quedar con una película? ¿Verdad que ni quieren ver películas? Están viendo sus videos, están viendo en sus jueguitos y todo eso. Antes sí te decían, no, les ponemos una película y se entretienen 2 horas. Ya no, ya no se puede eso, ¿verdad que no? Pero normalmente ¿a poco no pasaba? Las mejores instalaciones, las mejores cosas son para los adultos. Recomienda a Lucas Leis que cuando él dice, yo cuando me cambié a una ciudad, cuando estaba buscando iglesia, lo primero que iba a ver era el área infantil. Porque si es el área infantil está bien, es una iglesia que le importan las nuevas generaciones, que le importan los que están viniendo. Entonces, a veces todo lo queremos invertir en los grandotes, en los que tenemos ahí, pero los niños son la iglesia del presente que se encamina y va a tomar la estafeta en el futuro. El ministerio nada más sucede en la iglesia y no en la familia. ¿Cuántas veces usted ha venido con el pastor a decirle, hable con mi hijo, hermano? Bueno, es que tú estás pensando que las cosas cristianas solo suceden aquí, y no. Aquí nada más es llenar, llegar, conectarnos, buscar la presencia de Dios, ser aconsejados, ser alimentados. Pero el trabajo, ¿dónde crees que se hace? ¿Dónde crees que se hace? En la casa. Se hace en la casa. Y mira, no es que los hijos sean rebeldes, no. A veces, obviamente sí, pero fueron rebeldes por algo. No es que no quieran, no, sí querían, pero en algún momento nos volvimos en obstáculo para que nuestros hijos se conectaran más, que cuando están fuera de nuestro control, entonces sí que empezamos a buscar ayuda, entonces sí queremos venir, entonces sí queremos hacer esto. No esperemos a eso, hermano. Empecemos a caminar ya. El ministerio sucede en la familia, en la casa, siempre. Después de un domingo, cuando tú termines el domingo, pudieras hacer esta siguiente reflexión: de lo que hoy aprendí en la iglesia, ¿qué voy a hacer esta semana? Los sermones normalmente nos deben empujar a tomar decisiones en un área de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer esta semana con lo que aprendí hoy? Y ser intencional y todos los días decir, esta semana aprendí que voy a alabar, por ejemplo, su nombre en medio de las situaciones difíciles. Entonces lo empiezo a hacer, lo empiezo a vivir. La enseñanza real te reta, te da una tarea. Entonces, para que en la semana estemos trabajando con todo este tipo de cosas, no nada más en la iglesia. O sea, aquí es en la comunidad, pero en la casa suceden. Y otra es, el éxito se mide por la cantidad de gente sentada en el templo. Decíamos en la capacitación, en realidad el éxito se debe medir por la gente de tu templo que se parece a Jesús, no por la cantidad, porque hay iglesias grandes, pero que viven una vida normal, nada más van a acallar su conciencia a la iglesia. Te estás pareciendo a Jesús. Cuando ves al espejo te espantas y dices, ¿quién está ahí? Ay, es Jesús. Imagínate que un día llegaras y te parecieras y apareciera el rostro de Jesús. ¿No sería increíble? Te espantarías, obviamente, pero te estás pareciendo a Jesús. Tu manera de hablar se está pareciendo a la de Jesús. Tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de invertir, tu manera de moverte, te está pareciendo a Jesús. Una de las características del cristiano también es que se parece a su padre. Y hay muchos cristianos que se parecen a su anterior padre. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? Hay como 28 títulos que la Biblia le da a los que no conocen a Dios o no se han reconciliado con Dios. Uno de ellos, ¿cuál crees que es? Hijos del diablo. Hijos del diablo. Imagínate que tú insultas a alguien, hijo del diablo. Pues eso era, pero ya soy hijo de Dios. Ok, pero ¿te pareces a tu padre? El diablo es mentiroso. ¿Echas mentiras? El diablo es acusador. ¿Andas acusando? El diablo es juzgador. El diablo es engañador. Aquí nos parecemos. Jesús es la verdad. Jesús es amor, Jesús es paz. ¿Cómo le contestas a tus hijos? ¿Como hijo del diablo o como hijo de Dios? ¿Cómo apoyas en tu iglesia? ¿Como hijo del diablo o como hijo de Dios? ¿A quién te pareces? El sábado pasado estuvimos en Guanajuato y me dice una amiga de hace añísimos,
Me dice, ¿es tu hijo, verdad? A mi hijo, está más alto que yo. Le digo, sí, dice, está igualito a ti. Ay, qué honor, ¿no? O sea, se parece a mí. Dije, ¿a poco es tu hijo? Ni se parece. Pues sería extraño, ¿no? Se parece a ti, hermano. Dije, vamos al mundo y en el mundo de las tinieblas y empezamos a reprender, yo soy hijo de Dios. Y dicen los espíritus, caray, ¿tú eres su hijo? Pues ni te pareces a tu padre. Tu padre es amor, tu padre es paz, tu padre es gozo, tu padre es abundancia. Tú no te pareces, te pareces acá al otro. Hermano, ¿somos hijos de Dios o no? Bueno, estoy diciendo que el éxito se mide por la gente que se parece a Jesús. A ver, cuando menos sonríe como Jesús el que está a tu lado. A ver, velo. ¿Está sonriendo como Jesús? ¿Cómo sonreiría Jesús? ¿Cómo sonreiría el Señor Jesús? Miren, hay unos que nos cuesta más, hay unos que nos cuesta más, pero hay que rodearnos de gente feliz, gente que nos aporte. El hermano Anastasio, que ustedes lo conocen, sí lo conocen al hermano Anastasio, ¿verdad? Dice el hermano Anastasio, yo me propuse una cosa, no sentarme nunca a tomar un café con alguien que no me aporte nada, o a alguien a quien yo le aporte algo, porque lo demás es chisme. Y qué buena manera, ¿no? De vivir. Porque el chisme, hermano, nos contamina, nos lastima. Yo aprendí de mi papá, les digo, voy a escribir un libro que se llame así. Yo aprendí de mi papá que todos los días le debo pedir a Dios que cierre mis ojos a no ver lo que no debo ver, a no oír lo que no deba oír. Y eso no se refiere nada más con pornografía y ese tipo de cosas, no, se refiere que a veces hay comentarios de la gente que yo no debo oír. Y le digo, Señor, tu sangre, no permitas que escuche lo que me va a destruir, lo que me va a lastimar. Porque a veces yo tengo en buen concepto una persona y el comentario de alguien hace que cambie y no es correcto. Yo le decía, Señor, que no escuche lo que no deba oír, Padre, que no vea lo que no debo ver, que no hable lo que no deba hablar. Y siempre que salí a algún lugar, que salgo todavía, le digo, Señor, que no vea lo que no debo ver. Ay, aquellos como que los vi. No, Señor, no permitas tu sangre sobre mi vida, porque empieza uno a tener actitudes diferentes. Amén. Ok, ¿qué es entonces? ¿Cómo es el liderazgo generacional? Miren, normalmente estamos así. Estos son los colores que han puesto ellos. El naranjita son los niños. Verde, preadolescentes. Por ejemplo, Charón es preadolescente. Adolescentes y jóvenes. Después de aquí, pues, ¿qué sigue? Adultos. Adultos ya se separan a los adultos. Ya me voy de los jóvenes. Bueno, pues así es el segmento. Normalmente los organizamos así porque hay un organizador social, que es el sistema de educación pública, que nos ha organizado en preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad y posgrados, ¿no? Nos ha organizado así. Y ese paradigma lo hemos traído a la iglesia. Así organizamos a la gente, así organizamos a los niños. Pero ¿qué creen? Ahora en el liderazgo generacional es así. A ver, ¿se pueden poner otra vez aquí los chicos? ¿Cómo están, por favor? Que es así. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan, Sharon y Isaí. Ok. Si yo estuviera organizándolos como acá, mis hermanos, dijo que tienes 12, 13 años. ¿Él en qué grupo va? 13 adolescentes. Yo dije verde, pero es abajito, esa ya más allá arriba. ¿Y tú tienes? 14 y él 20, ok. ¿Verdad que si los vemos, él debería ir a los jóvenes y él a los adolescentes? ¿Verdad que sí? Y a veces ponemos límite de edad, pero él ya a lo mejor se está pensando como jóvenes, no, hasta que salgas de la secundaria. ¿Eso quién puso ese limitante? El reino, la palabra de Dios. No, un organizador social, pero él a lo mejor ya tiene características psicológicas y físicas de alguien mayor. El liderazgo generacional se trata de esto. Ok, si él ya tiene esas capacidades, entonces yo voy a proveerle recursos mentales, psicológicos y todo eso para que pueda aprender el reino, el concepto del reino en el contexto en el que está. A lo mejor él ya es maduro, está más chiquito, pero es maduro, está bien, ahí se queda. Pero hay jóvenes que a lo mejor conviven mejor con los adolescentes por sus cosas. ¿Sí me explico? El liderazgo, gracias otra vez, chicos. El liderazgo generacional es así, es horizontal. El normal es vertical. El que debemos tener es
horizontal, transversal, se le llama transversal. Sí, en estas 5 etapas aquí ustedes las pueden ver. Si se fijan, ¿cuántas pusimos en los colores? Aquí los tengo los colores abajo. 1, 2, 3, 4 colores tengo que son, repitámoslos: infancia, no, perdón, niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud. Ok, ¿por qué la infancia no la tocamos? Porque el mayor trabajo de la infancia es para papá y mamá. Es donde bíblicamente es donde se trabaja papá y mamá duro. O sea, sí hay cunas, hay lugares donde se atienden, pero el trabajo fuerte, espiritualmente hablando, le toca a papá y a mamá. A papá y a mamá. Incluso si la iglesia está interfiriendo con la manera de ministrar a esos bebés, le está quitándose a sus papás, pues hay que revisar eso, porque la mayor influencia, por eso nada más tenemos 4, desde la niñez en adelante. Sí, les toca al papá y a la mamá. Esa es la ventana de la educación formal. Y miren, lo tengo en este diagrama que está aquí. El color naranja, ¿qué es? Niños. Luego el verde, preadolescentes. Luego jóvenes. Otra vez, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Ese es el liderazgo, el bloque de las nuevas generaciones que tenemos. A lo mejor se les parece muy técnico, hermanos, pero a partir ya de hace 2 años, esto es lo que se está hablando muchísimo, de cómo debemos trabajar hacia las nuevas generaciones, desde niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Cuando un joven de aquí sale de este círculo porque se convierte en adulto, ¿qué crees? Todos los que trabajamos en liderazgo generacional debemos entender que le vamos a entregar un adulto maduro a la iglesia y a la sociedad. El trabajo de los líderes de jóvenes y adolescentes es acompañarlos en ese proceso, para que cuando lleguen a la adultez, podemos decir: aquí está un adulto que conoce de Jesús y se parece a Jesús. No nada más salud, no nada más es un adulto por físico, ¿no? Ya está grandote y ya, no, lo acompañamos. Aquí está. Qué increíble sería una graduación de los jóvenes, ¿no? Donde dijeran: a ver, los que ya pasaron a adultos, fulano, aquí está presentando a la iglesia porque se parece más a Jesús que cuando lo tomamos. Sociedad, aquí te va el ingeniero fulano de tal que se parece a Jesús. Maduro, que tiene convicciones firmes y convicciones fuertes. Ese es el trabajo. No nada más emocionarnos. Y mira, la carrera pues es así: niños a preadolescentes, preadolescentes a jóvenes, preadolescentes a adolescentes y adolescentes a jóvenes. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar esto? Regresan, por favor. Disculpen que los atraigo, pero ustedes están en la flor de la juventud y no el movimiento no les pesa tanto. ¿Qué creen? Miren, hay algo que se llama liderazgo intencional. ¿Cómo se llama? En la iglesia, Isaí, ven. Ay, no sé si ya es el reverendo, el hermano, ya yo le digo su apodo, perdón. En la iglesia, Meme está siendo referente para él. Quiere decir que él está viendo a él cómo se modela como adulto. Entonces, cuando él llega adulto, dice: ok, yo tengo que ser como Meme. Ahora, vamos a suponer, Meme llega tarde. Meme, cuando es de apoyar, dice: pues hermano, Meme de repente ahí se enoja afuera. Entonces, está modelando. Ese se llama liderazgo intencional. El liderazgo intencional es que intencionalmente, pero no premeditadamente, él está transfiriendo la manera de ser adulto cristiano al joven. El joven está transfiriendo la manera de ser joven al adolescente. El adolescente está transfiriendo la manera de ser cristiano de adolescente al preadolescente, pues si así fuera. Y así, como iglesia nos debemos preocupar, porque me decían en un lugar en Aguascalientes: hermano, pero es que me decían, díganle a una chica, porque no quiere ir a las reuniones de jóvenes. Y me dice: hermano, pues es que yo aquí voy puros chavos. Le dije: ¿sabes por qué? Porque los chavos están diciendo que cuando lleguen a tu edad ya no deben venir a las reuniones. Ah, sí, o sea, tú les estás enseñando que hay que ir. Ella era joven todavía, soltera. Entonces digo: métete, apoya, para que cuando él llegue sabe que va a apoyar. Cuando él llegue sabe que va a llegar temprano. Cuando él llegue sabe que va a ser correcto. Pero a veces no tomamos en cuenta eso, sino creemos
hermanos, ustedes como adultos creen que no los están viendo los niños. Sí los están viendo. Él está viendo cómo son ellos. Si los jóvenes son bien fresas y no se juntan con la chusma, ¿qué creen? Cuando él llegue, como es un adolescente en busca de identidad, ellos tienen una cosa que se llama juego de roles. Los que saben jugar videojuegos, hay juegos de roles, si los han visto. Juegos donde, en primera persona, donde tú eres el héroe, ok. Ellos están experimentando qué rol van a ejecutar en la sociedad y en la iglesia. Entonces, cuando llega, a lo mejor era bien alivianado con los adolescentes, pero como los jóvenes son fresas, ¿cómo crees que va a llegar cuando se transfiera para acá? Pues a ser fresa. Si el joven en los campas se pone divo, o sea, oh, yo no me voy a enlodar, ¿qué crees cuando va a llegar este? Va a ser divo. Si nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos teniendo, y a veces decimos, no, este es evento para los jóvenes, este es evento, ok, pero los jóvenes empiezan a modelar cómo deben ser a los adolescentes, perdón, los adolescentes cuando sean jóvenes. Hermano adulto que estás en esta mañana aquí, ¿qué le estás enseñando sin intención tuya de enseñar a los chicos de la iglesia? ¿Cómo deben ser? ¿Apoyadores? ¿Murmuradores? ¿Quejosos? ¿Cómo estás enseñando? Eso es liderazgo generacional, todas las generaciones. Y gracias. Lo podemos ver, los jóvenes, se fue. Los jóvenes que hacen, influencian a los niños. Los jóvenes influencian a los niños, perdón, a los adolescentes a los preadolescentes y los preadolescentes a los niños. Ahora, vamos a suponer que tenemos un evento, ya están viendo los juegos que juego, ¿verdad? ¿Saben ustedes que en cierta edad se recomienda tener ciertos juegos para mantener la agilidad mental? ¿Verdad? No son porque sí. No son porque sí. Ahora, todo este sistema, ya me estoy tardando, ¿verdad? Todo este sistema abrazado por dos fuerzas grandes. La primera de ellas es la iglesia y la otra es la familia. Todo esto debe ser reforzado por la iglesia y por la familia. Ahora, hermano, esto es así como que doloroso. Hay dos fuerzas de manera específica que en este tiempo han usado este sistema. Este sistema lo podemos ver en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 6, del 1 al 3, dice así, fuerte todos, 1, 2, 3. En rojo tengo el liderazgo generacional. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Dicen los estudiosos de la Biblia que el buen trabajo de un padre se ve en los nietos. Porque el padre enseñó a transferir el evangelio de la vida a su hijo y su hijo está haciendo lo mismo con su hijo. El buen trabajo de un padre sí se ve en los hijos, pero en realidad se comprueba en los nietos, porque los nietos están en el mismo camino de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el siguiente versículo en el 6 y 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. ¿Esto dónde es? ¿En la iglesia o en la casa? Si te das cuenta que las dos fuerzas grandes que abrazan esto es la familia y la iglesia. Ahora, te decía, hay dos fuerzas que tristemente han hecho lo que la iglesia debía haber hecho, porque la iglesia está muy por abajo de hacer bien el trabajo. Uno de ellos es el Islam. El Islam es la religión más creciente de este último tiempo.
porque los buenos musulmanes, los buenos que profesan su fe en Alá, están haciendo esto, repitiéndoles y repitiéndoles y repitiéndoles y repitiéndoles y repitiéndoles. En México está creciendo increíblemente el número de mezquitas. Gente occidental como nosotros, ni siquiera asiática o oriental, están convirtiéndose al Islam. ¿Por qué? ¿Porque es verdad? No, porque el principio funciona. El principio de transferencia funciona. Y Dios lo estableció al pueblo de Israel y dice, escucha bien, mira lo que dice, las promesas que dice. Yo te voy a decir esto porque mira, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Y pregunto, en las iglesias, en realidad en general, no estoy hablando de en general, ¿hay temor de Dios en los jóvenes? En realidad no, porque no fueran doble cara. Dice, para que temas a Jehová tu Dios y guardes sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados. Escucha, pon por obra los mandamientos. Vas a entrar a una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Allí te vas a multiplicar, porque Dios así lo ha dicho a tus padres. Esa es la primera fuerza que ha hecho este tipo de cosas, que ha adoctrinado desde chiquito a alguien para profesar una religión. Y el segundo, sobre todo en el occidente, es el narcotráfico. El narcotráfico ha hecho lo mismo. Está empezando a tomar niños. No sé si has visto la nueva cultura de los niños mini narcos, que son niños sicarios, que son sus sueños ya no son estudiar. Les preguntas a un niñito de 10 años, oye, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? No, yo no voy a estudiar. ¿Por qué? No, es que eso es para niños débiles. ¿Por qué? Porque hay quien los está adoctrinando. Y hermano, la responsabilidad de nosotros como iglesia es empezar en medio de ese contexto en el que se está haciendo mal, empezar a levantar la voz y a decir, la única verdad, el único camino al cielo es Jesús. Y transferirlo, vivir de acuerdo a eso, hermano, vivir de acuerdo a eso. No estoy diciendo que no va a haber problemas, sí va a haber desafíos, sí va a haber situaciones difíciles, pero tu actitud en medio de las situaciones es lo que predica. Y si tu actitud es una actitud de derrota, una actitud de que no se puede, una actitud de queja, de murmuración, ¿qué va a suceder? Eso es lo que estamos transfiriendo a nuestros hijos, y por eso cuando llegan a cierta edad dicen, yo no quiero nada de eso. Necesitamos cambiar nuestra manera de empezar a pensar. La iglesia siempre está a una generación de morir. Si la iglesia que está ahorita no hace bien su trabajo, va a ser difícil que los chiquitos solos empiecen a hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Las nuevas generaciones son el semillero, hermano, son los nuevos predicadores. Y no vamos a esperar hasta que tengan 12, 20, 30 años para comenzar a predicar. No, desde chiquitos pueden empezar a ser usados por Dios. Desde chiquitos puede haber espacios para que ellos puedan empezar a entregar su vida, sus dones al ministerio. Hay que revisar nuestra estructura, por eso este tipo de entrenamientos y este tipo de tiempos en el que vamos a revisar. No que estemos haciendo lo mal, no, pero lo podemos hacer mejor. ¿Sí me explico? Lo podemos hacer mejor. Es la incomodidad divina. Un precursor es aquel que inicia o introduce ideas que se van a desarrollar en el futuro. Y al empezar a hablar de esto, hay que empezar a sembrar ideas, estrategias de trabajo. ¿Para qué? Para que en un futuro alguien más empiece a cosechar. Alguien más empiece a cosechar. La pregunta, hermanos, es ¿cómo podemos hacer esto? Aquí no lo voy a tomar. Esto no lo voy a hacer. Estos son tips para la pastoral juvenil, para los líderes de jóvenes. Pero sí, la pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a ser incomodado divinamente? ¿Estás dispuesto a ser incomodado divinamente? No es fácil decir amén, porque estamos muy a gusto, ¿verdad que sí? Porque va a requerir que le des una leída al manual, que hagas esto, que hagas lo otro, que te des cuenta, te hagas consciente de que tu hijo te está viendo, de que otros jóvenes te están viendo. ¿Sí o no, hermanos? Los jóvenes se hacen como los adultos, ¿verdad que sí? Los adolescentes se hacen como los jóvenes. Entonces empecemos a pensar, jóvenes, ustedes son ministros a los adolescentes. Entonces, chicos, adoren al Señor, levanten su mano porque alguien nos está viendo. De tal manera que cuando los adolescentes llegan, ya saben que les toca adorar, ya saben que les toca, no se les tiene que decir. Ellos lo hacen porque hubo un liderazgo intencional a través de este tipo de cosas. No podemos sin la ayuda de Dios. Necesitamos agarrarnos de Él. Y necesitamos decirle, Señor, yo no puedo sin ti. Necesito tu fuerza, necesito tu sabiduría, necesito renunciar. Y mira,
Este es un tip ya para terminar, porque ya me pasé 5 minutos creo. Para terminar, hay que actuar en el espíritu contrario. Repítelo conmigo. Actuar en el espíritu contrario. Bueno, lo voy a decir en otra palabra que no suene tan así. En la actitud contraria. Ok. Debemos ser intencionales. Mira, yo por ejemplo le digo al Señor, Señor, cámbiame que soy bien enojón. ¿Qué crees que dice el Señor? Quítate las vestiduras del viejo hombre y revístete de las del nuevo. O sea, el Señor nos da la gracia y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Pero no, Él no nos está, quítamelo, ok, Él no lo puede quitar, pero es un trabajo tuyo. Quítate las vestiduras, no dice, a ver, mi chiquito, venga, yo se la quito. A ver, yo se lo pongo. No, Él está en ti y provee la gracia y el Espíritu para que nosotros podamos tomar esas decisiones. Actuar en el espíritu contrario quiere decir que cuando vienen esos sentimientos donde me voy a empezar a aprender, yo voy a decir, no, yo ya me voy a quitar esa ropa vieja y voy a empezar a actuar en el espíritu correcto. El espíritu correcto es el de Jesús en mí, es la nueva vestidura de Jesús en mí. Yo era bien enojón, pero ahora estoy en paz y tranquilo. Yo era bien chismoso, pero ahora ¿qué crees? Cerradita la boquita. No, la gente me buscaba porque sabía que conmigo, hay gente que cuenta bien sabroso los chismes, ¿a poco no? Ay, que nos platique porque hasta se antoja, ¿no? Pues ¿qué crees? Que ya no los cuenta así, porque actuamos en el espíritu contrario. ¿Habrá alguien aquí que murmura? ¿No? Bueno, déjenme ver si le atino a uno. Que se queja. Ok, sí hay uno que otro. Ok, vamos a ver que sí. ¿Qué crees? El apóstol Pablo dijo, quítate las vestiduras del viejo hombre y revístete de las nuevas. Eso no lo podemos hacer solos. Para podernos quitar necesitamos su gracia y necesitamos a su Espíritu Santo. ¿Y ya lo tiene, sí o no? Entonces la próxima vez que venga el momento de crisis, ya serás tú el que decida vivir con las mismas vestiduras viejas o decir, yo empiezo a cambiar. Porque el Señor ya lo hizo todo, hermano. Él ya lo compró todo. Es como si, por ejemplo, ahora que nos hospedó la hermana Diana, y nos dijeron, hermanos, aquí hay agua para que se bañen, calentita y todo eso. Y dice, ok. Y los 3 días no me baño. Y ya llego aquí, ay, no, hermanos, ¿qué creen que no me he bañado? ¿Es culpa de la hermana? ¿No has cambiado por qué? ¿Es culpa del Señor? ¿Es culpa de su sangre que no funciona? ¿Es culpa de su Espíritu Santo que no funciona? No, es que tú te tienes que meter a la regadera. Es que tú te tienes que meter a la regadera. Tú tienes que agarrar el jabón y tallarte. Tú tienes que bañarte, hermano. Hay cosas que el Señor ya hizo y que te dice, aquí está mi sangre para que puedas, aquí está mi Espíritu Santo para que puedas. O sea, hermano, la iglesia cristiana está llena de vicios porque no hace uso de los recursos que Dios ya ha puesto al alcance de nosotros para cambiar. Los necesitamos. Y todo esto será posible si cambiamos nuestras vestiduras viejas por nuestras vestiduras nuevas. El tiempo de dedicarlo a nuestros hijos, el tiempo de programar para los jóvenes, para los adolescentes, el tiempo de estar con ellos, hacernos presentes, requiere esfuerzo, pero esa fuerza va a provenir de su gracia, va a provenir de su Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando los veas a los adolescentes y a los jóvenes, no los menosprecies. Ay, los chiquillos. No, te están viendo, los estás moldeando como tú adoras, como tú alabas. Esa es la invitación en esta mañana, en este tiempo de clase, de estudio bíblico. Amén. ¿Quieres levantar tus manos ahí donde estás y decirle al Señor, ay, perdóname, Padre? Así dile, perdóname, Señor, porque ayúdame, Señor Jesucristo. Por favor, Padre Santo, ayúdanos. Usa nuestras manos, usa nuestra vida, Señor Jesús. Espíritu Santo, que podamos que tener ese liderazgo intencional hacia los que vienen debajo, hacia los que vienen en edad debajo, Señor Jesús, hacia los que vienen formándose, fogueándose. Aquí están nuestras manos, Señor Jesús. Ayúdame a modelar una actitud correcta, una actitud espiritual, una actitud cristiana, no una actitud mala y fea, sino una actitud cristiana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ayúdanos a ser santos, ayúdanos a tomar eso, Señor Jesús, de repetir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, tu palabra, tus mandamientos, tus decretos, Señor, que podamos transmitir tus maravillas que has hecho con nosotros hacia los de abajo, Padre Santo, hacia los que vienen detrás, Señor Jesús. Te pido que algo de tu presencia, Señor Jesucristo,
sea creada una nueva manera, una nueva fuerza para ejecutar y para hacer las cosas en esta iglesia de manera diferente, Señor Jesucristo. Que empiece el momento, Señor, de venir a tomar la responsabilidad de cada uno de los que aquí estamos, Señor, que ponernos como ejércitos, listos para la guerra, listos para hacer lo que tenemos que hacer, en el nombre de Jesús, que podamos hacer las cosas de manera correcta, abrir nuestras expectativas a este liderazgo generacional, a esta manera de ministrar generacionalmente, no en bloques nada más, sino generacionalmente, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, clamamos a tu Espíritu Santo que venga y se mueva en medio de nosotros. Espíritu Santo, convéncenos de que necesitamos hacer algunos cambios y hacer algunas cosas de manera diferente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues dejo el lugar a lo que sigue y nos vemos en un ratito.